Esperemos un minutito. Listos, comencemos. Ayúdeme, por favor, mi estimada Yulitza Vergara. ¿En qué tema nos quedamos la última clase de lenguaje? En fase victórica. ¿El lenguaje? ¿Lenguaje? Sí. No, eso nos quedamos de... no. ¿Qué es la comunicación? Ya, ¿qué es la comunicación? Ya, listo. Listo, correcto, ¿ya? Bueno, ¿quién son estudiantes nuevos que están conectados? ¿Algún estudiante nuevo que no haya recibido la última clase de lenguaje? Yo lo hice, pero ¿Quién? Darse la manito ya para yo poderles ayudar, ¿ya? Darse la manito. Ya, Fernando Tapú, dice, es que ya estoy atrasado de ¿qué día no entré? 3 clases, 3 días del día martes, digamos el día sábado y el martes no recibí clase. ya, ¿y por qué no recibió clases? ¿Qué pasó? Es que acá estaba un invierno, por acá está en invierno y llueve durísimo y se va la energía y no tengo internet. Ah, ya, pero no ha entrado recientemente, o sea, fue más bien por el internet, ¿verdad? Sí, Ya, he estado correcto. sin comunicación. Ya, correcto. ¿Algún estudiante que ha entrado recién estas semanas a clases? Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, le saluda Isabel. Profe, yo recién me reintegro porque la verdad es que por donde yo ando laborando a esta hora muy poca la señal, ¿no? Pero yo es la primera vez que voy a ver clase con usted. Ya. Ya, correcto, no hay ningún problema. Ya váyase igualando. Hoy día vamos a seguir dictando clases, pero se va igualando, ya no hay ningún problema. Cualquier Listo, tipo de profe. consultas, ¿está en el grupo usted incluida de la clase? Sí, o sea, yo quería dar mi punto de vista, ¿no? No sé si todos mis compañeros que están en línea me quisieran ayudar y con su opinión, pero hay un grupo al cual solamente mandan los links. Yo no, o sea, no sé si hiciéramos un grupo de los estudiantes para No, ayudar si unos a otros. si tienen un grupo, ¿ya? Yo ya creé ese grupo de Grupo, estudiantes profe. de mis materias, ¿sí? Entonces, mira, anote mi número de teléfono, Un momento, ya, que no, no se preocupe.
Voy, voy, A ver, profe. no se preocupe. A ver, es del 099. Aquí voy, profe. Estando en el mismo. A ver, es del 099 A ver, 099 88 88 92 92 385. 385. Envíeme, por favor, envíeme sus nombres completos para ingresarle al grupo, ¿ya? Ya le escribo, profe. Ya, muchas gracias, mi hermano. Gracias a usted. Buenas noches, profe. Buenas noches, Eh, ¿cómo estamos? es mi primera clase con usted, profe, sinceramente. Ya, es su primera clase, ya no hay ningún problema, ya, muy bien. A ver, usted también anote, si anotó mi número de teléfono, por favor. Sí, ya la anoté ya. Ya, envíeme sus nombres completos, ¿ya? ¿Le dicto o le No, envío? no, me envía un mensajito y me pone sus nombres completos. Al número que usted me dio. Correcto, ajá, el número que yo Ok. les di en este momento me envía sus nombres completos y yo ya le ingreso al grupo. ¿Cómo es su nombre usted, profe? Perdón. Andrés Ojeda. Ya. ¿Sí? Gracias, profe. Ya, no se preocupe, con gusto. ¿Sí? Permítame un segundito para, correcto, ya me llegó el de Isabel, ya le voy a ingresar al grupo, ¿ya? Listo. No se preocupen. Permítame un segundito, ¿ya? Se me salió de la clase. Permítame un segundito, dame 2 segunditos y ya empezamos la clase, ¿ya? Se me abre un librito que necesito que lo veamos. Ya listo. No se olviden, por favor, de prender, de apagar sus micrófonos y prender sus camaritas, ¿ya? Para ver, por favor. No se olviden de apagar sus micrófonos y prender su camarita, por favor. Aló. Bueno, Ya listo. A ver, prendan sus cámaras. Todos los estudiantes prendan sus cámaras, por favor. Carlos Azamba, Byron Grefa, Eduardo Barona, Fabricio Yunapanta. Prenda sus camaritas, por favor. Todos vamos a prender nuestras camaritas, ¿ya? Correcto. Falta Carlos Azabanda. Ahí aprendió. Eduardo Barona, no se olvide prender su camarita. Fabricio Yunapanta. Sí, prender su camarita. Y Isabel Ortega, prendan sus camaritas, por favor. Prendan sus camaritas. Profesor, te puedo hacer una consulta. Eso. Dígame, señor Israel. No le escucho, se le escucha entrecortado. Se le escucha, no se le escucha nada. ¿Ahí sí me escucha? Sí, ahí sí le escucho. Ya, en lenguaje no estábamos en la fase pictórica. Correcto, estábamos viendo la fase pictórica, nos quedamos en un ejemplo que pusimos, ¿se acuerdan que les mandé a hacer el trabajo de la pintura Ya, rupestre? nos quedamos Ajá, en las materias primas. Correcto, correcto, sí, muy y bien, eso mismo decía yo. Israel. Sí, Israel, un punto extra, ¿no? Israel. Y Carlitos también un punto extra porque corrigieron, ¿no? Nos quedamos en la pintura rupestre, les envié unos dibujos, ¿sí? De los jeroglíficos, ¿se acuerdan? Que ese Sí, es el deber que ya estaba corrigiendo hasta el día de hoy, ¿sí? Correcto. Listo, entonces, estudiantes, vamos a poner como subtítulo fase ideográfica. Fase ideográfica.
Fase ideográfica. Fase ideográfica. Profe, Profesor, profesor, lo que pasa es que por donde yo estoy ahorita, no he traído ningún cuaderno, nada para anotar. ¿Ya? Perdóneme, discúlpeme. No se preocupe después, no hay problema, ya, no se preocupe. Después se va igualando la materia mediante los videos. Los videos se van a subir a la plataforma Moodle y ahí usted podrá ver toda la clase, ¿ya? Y se va Bueno, igualando. No se preocupe, ¿ya? bueno. No se preocupe. A ver, fase ideográfica. Como subtítulo, Igual, ponemos los... profesor, igual yo también. Ya, no se preocupe, después ven los videitos y se igualan, pero presten atención en la clase, ¿ya? Porque yo pregunto lo que han entendido, ¿sí? No hay ningún problema. Gracias. Lo importante es que presten atención, ¿sí? A ver, pongan lo siguiente, ¿ya? Es la representación simbólica. Es la representación simbólica. Es la representación simbólica que cuenta hechos de historias, que cuenta hechos e historias. Repito, es la representación simbólica que cuenta hechos e historias de eventos y actividades de personajes importantes. Repito, es la representación simbólica que cuenta hechos e historias de eventos y actividades de personajes importantes. Punto y coma. Repito, es la representación simbólica que cuenta hechos e historias de eventos y actividades de personajes importantes. Punto y coma. También narra sobre sus creencias, también narra sobre sus creencias, repito, también narra sobre sus creencias y dioses. Punto seguido. Y dioses. Punto seguido. Repito, también narra sobre sus creencias y dioses. Punto seguido. El principal invento fueron los jeroglíficos. El Perdón, no me principal quedé en también. también narra sus creencias y dioses. 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 Punto seguido. El principal invento fueron los jeroglíficos. El principal invento fueron los jeroglíficos. Profe, no le escucho nada. A ver, repito. El principal invento fueron los jeroglíficos. 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 Como subtítulo ponemos inventos geniales, dos puntos. Inventos geniales, dos puntos. Los jeroglíficos.
Inventos geniales, dos puntos, los jeroglíficos. Inventos geniales, dos puntos, los jeroglíficos. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe la molestia. Dígame. Este, ¿hay que comprar algún cuaderno para llevar a cabo todo lo que usted está dictando? Sí, un cuadernito para Claro, poder no, usted sí. tener de todas las materias, ¿no? O sea, yo doy lenguaje, literatura, sociales, historia y ciudadanía. Doy esas 5 materias. Entonces, de las 5 materias, usted puede tener un cuadernito y anotar lo más importante, ¿no? Yo dicto para que puedan estudiar en las pruebas, ¿no? ¿Sí? No, y sí, profe, escúcheme, le puedo hacer la última pregunta. Mm, ¿Usted igual va a enviar un grupo para yo eh, poder ponerme al día? sí, Porque correcto. estoy aquí solo recibiendo la clase, pero me gustaría solo que no tengo ni... Aquí a la mano no hay, en este departamento no hay nada. Y no hay cerca donde se pueda comprar en este momento. Claro, sí, sí, lo entiendo, no se preocupe, ¿ya? Entonces, más despuesito para que se iguale normal, ¿ya? No hay ningún Gracias, problema. profe, disculpe. No, no se preocupe, tranquilo. No hay ningún problema, estamos a las órdenes, ¿ya? ¿Sí? Listo, a ver. eh, ponemos nosotros, como el subtítulo que les estaba mencionando, ¿sí? De los jeroglíficos. Nosotros vimos, voy a dar una corta explicación. De nosotros, el tema de los jeroglíficos, como hemos venido mencionando, son los primeros inventos de escritura. ¿Qué significa los primeros tipos de escritura? Es como nosotros nos podíamos ejercer una comunicación. ¿Qué significa ejercer la comunicación? Ya no solamente la comunicación verbal, en este caso el hablado, que nosotros podemos, como en este momento, yo me estoy comunicando con ustedes mediante el hablado. En cambio, en la época ya comenzó a existir el tipo de lenguaje, en este caso, como les mencionaba, la situación de la escritura. La escritura, mediante los jeroglíficos que les envías a hacer el trabajito, explicaba cómo referían, por ejemplo, alguien me puede mencionar, no solamente yo les mandé a hacer dibujos o dibujar los jeroglíficos, alguien me puede mencionar eh, cómo se Mediante símbolos, identificaba, eh, símbolos o dígame, Fernando. mediante símbolos o, o figuras, ¿Ya? mediante eso se entendían o se sabía de qué nación, de qué, más dicho, cómo se comunicaban ellos, de qué nacionalidad son. Ya, muy bien, felicitaciones. Tiene 2 puntitos extras, Fernando. Muy bien lo que dice Fernando, mediante dibujos, mediante gráficos, que se los nombraba como jeroglíficos. Entonces, mediante eso había una comunicación. ¿Y qué es lo que ellos decían? Era si iban a casar, cómo procedían la casa, cómo se referían a, póngase, la historia, cómo se referían, por ejemplo, a situaciones que han pasado, cómo se referían a situaciones en las cuales convivían ellos, demás situaciones. Entonces, mediante eso, ellos podían depender o comunicarse con otras culturas. Nos referíamos, como decía Fernando, dependiendo su gráfico o dependiendo su situación, ellos dibujaban y uno podía determinar hoy en día, ¿sí? Mediante hechos científicos o investigaciones, de qué cultura provenían. ¿De qué cultura provenían? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los jeroglíficos o en los gráficos rupestres que hablamos en la anterior clase, se podría determinar
hasta qué cazaban. Si, por ejemplo, cazaban un mamut, cazaban algún tipo de situaciones, ya nos determinaba en qué situación o en qué ubicación estaba esa cultura, ¿sí? Los jeroglíficos vienen desde la época antigua, ¿verdad? Como los jeroglíficos, alguien me puede levantar la manito y decir qué tipo de jeroglífico, no, en qué tipo de culturas ya comenzó a aplicarse el jeroglífico de lo que yo les mandé a consultar. Alguien que me levante la manito. ¿De dónde sacaron los jeroglíficos? Mm, De, como era en una especie de Egipto, debe ser eso. Usted, Correcto. Muy bien, Rosita, tiene un punto extra. De gracias. Egipto, correcto, ¿cierto? Una de las primeras culturas que comenzaron a tallar o a escribir en las paredes o en sus ataúdes en la ciudad fue Egipto, ¿sí? Entonces ellos aplicaron bastante el tema de los jeroglíficos. Ya vamos a ver en el transcurso de las clases, no solamente ya comenzaron a adecuarse a los jeroglíficos, sino también a ver un tipo de abecedario mediante los jeroglíficos, ¿no? Para que ya exista la comunicación como tal. Antes era más un tema de no existía un vocabulario, no existía un idioma, sino más bien existía un tipo de lenguaje, más no un idioma, ¿correcto? Porque antes en la cultura rupestre no existía el idioma como tal, porque no había un idioma claro, conciso y preciso, pero sí había un tipo de lenguaje, ¿sí? A veces hasta con señas, como los cavernícolas, a veces vemos películas y en verdad era un tipo de comunicación, el ¿ya? O sea, porque no existía un idioma como tal, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso era la forma de comunicación en la antigüedad, un tipo de lenguaje, ¿no? Los jeroglíficos, ¿correcto? ¿Sí? Permítame un segundito para seguir con la clase. Listo, ponemos lo siguiente, ¿sí? Del subtítulo que les mencioné, ponemos los jeroglíficos se desarrollaron, los jeroglíficos se desarrollaron a partir los jeroglíficos se desarrollaron a partir de temas religiosos, de temas religiosos, de los cuales ayudaron, de los cuales ayudaron de los cuales ayudaron a identificar un tipo de lenguaje, un tipo de lenguaje que en el transcurso del tiempo, un tipo de lenguaje que en el transcurso del tiempo, un tipo de lenguaje que en el transcurso del tiempo se determinó Perdón, profesor, en sus tiempos. en el transcurso del tiempo que se determinó que se determinó el lenguaje que se determinó el lenguaje de una cultura
de una cultura que hoy en día, que hoy en día se la conoce como la Gran Egipto. Como la Gran Egipto. ¿Cómo? La Gran Egipto. Como la Pero, Gran Egipto. Como la Gran Egipto. Como la Gran Egipto. Como la Gran Egipto. Conocida como la Gran Egipto. Ponemos abajo jeroglíficos egipcios. Jeroglíficos egipcios. Jeroglíficos egipcios. Ponemos lo siguiente. Jeroglíficos, los jeroglíficos egipcios fueron un sistema, los jeroglíficos egipcios fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios, perdón. Inventado por los antiguos egipcios. Inventado por los antiguos egipcios. Fue, puntos aparte, fue utilizado desde la época, fue utilizado desde la época predinástica, hasta el siglo cuarto, hasta el siglo cuarto. Números romanos ponemos, ¿no? La I y la V en mayúsculas, desde el siglo cuarto.
siglo IV. Fue utilizado desde la época pre-dinástica hasta el siglo IV. Perdón, profesor, Fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV. Punto aparte. Los egipcios consideraban la escritura, los egipcios consideraban la escritura, los egipcios consideraban la escritura los egipcios consideraban la escritura como un respeto a los dioses. Los egipcios consideraban la escritura como un respeto a los dioses. Como un respeto a los dioses. Los egipcios consideraban la escritura como un respeto a los dioses. Los egipcios consideraban la escritura como un respeto a los dioses. Punto final. A ver, les explico esta situación, ¿ya? A ver, ¿por qué los egipcios consideraban que la escritura eran algo de valorización al respecto de la situación de los dioses? Dentro del mismo, podríamos incluir dentro del proceso de la situación de los egipcios, ¿por qué le consideraban la escritura una adoración a los dioses? Porque ellos mediante el jeroglífico podían asumir un rol de un cambio hacia la persona. Por ejemplo, el volar, les voy a compartir una imagen que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí?
pero, por ejemplo, miren, aquí nosotros podemos determinar las situaciones de, por ejemplo, la boca. Ellos dibujaban esta boquita para asumir las situaciones como objetos, ¿no? Miren, el torito, de lo que ustedes también averiguaron y consultaron de haber enviado, y la balanza, miren, el rollo de papiro, que fue uno de los primeros papeles donde pudieron ya escribir situaciones, fue el primer objeto de descripción, el obelisco, porque ellos siempre en las pirámides, no sé si se acuerdan las pirámides de Egipto, la cara, el hombre, la corona, el ataúd, ¿sí? Y acciones, el caminar, dibujaban unos como pies y eso era caminar, el orar, miren el objeto, el remar, el caer, el construir, el parir, mire, el parir, el dar a luz, el golpear, el volar y el atrapar. Entonces, miren, esta es la acción y este es el objeto. Ya vamos a ver el tipo de vocabulario que ellos tenían o el abecedario, entre comillas, ¿no? Entonces, aquí vemos el objeto y la acción, ¿correcto? Esto ya lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sí, estudiantes? Listos, mis queridos estudiantes, nos vemos el día sábado. Ya mismo se acaba la aplicación. Un gusto, una linda noche. Por el día de hoy no se manda deberes, por favor, ¿sí? Que pasen. Profe, no se olvide de enviármelo todo para ponerme al día. Sí, no se preocupe, ya les envío, ¿ya? No se Muchas preocupe. gracias, que Gracias tengan a linda usted. noche. Buenas noches, dicen. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Gracias. Buenas noches, que les vaya El muy bien. sábado. Hasta el Gracias, sábado. Licen, a Que todos. les Una vaya buena bien. noche. Una linda noche igualmente. Una linda noche. Gracias, Hasta luego, licenciado. estudiantes. Pase bien, compañero. Gracias. Cuídense. Igualmente, señor Israel. Linda noche. Dios les bendiga. Linda noche a Buenas todos. noches, profesor. Gracias, muy amables. Una semana.